Hola, ¿qué tal? Buenas noches. En el espacio de Pregunta Yamit, hoy tenemos como invitado al general Óscar Naranjo, negociador de paz en el proceso con las FARC. Al general Naranjo lo conocimos por sus logros a lo largo de 35 años de carrera en la policía, al servicio de la Policía Nacional, por ese indiscutible liderazgo, por sus méritos, por su formación. Llegó a convertirse en director general de esta institución. Por voluntad propia, se retiró en 2012 y desde entonces se puso el uniforme de la paz, convirtiéndose en negociador del gobierno. ¿Qué tal? Muy buenas noches, general Naranjo, ¿cómo está? Erika, buenas noches, un gusto saludarla. Bueno, la verdad es que usted fue un estratega. Yo que lo conozco hace más de 20 años, debo decir que usted fue un estratega de la guerra. Durante décadas combatió a las FARC. ¿Resultó difícil sentarse en la misma mesa de conversaciones con los que habían sido sus enemigos durante tanto tiempo? Pues ciertamente resultó difícil, Erika, pero en todo caso, el fin que estábamos buscando, que es el fin de salvar vidas por los colombianos, mitiga cualquier duda, cualquier preocupación y hace que uno supere cualquier dificultad. ¿Cuál fue la dificultad más grande, el momento más difícil en el que Óscar Naranjo dijo, estoy al límite de mis fuerzas, de mis capacidades? No, francamente, la primera sentada con el secretariado de las FARC en La Habana, llegué muy prevenido, pensando que después de tantos años de haberlos confrontado, me podrían hacer algún desplante, faltar al respeto o simplemente despreciarme. Y hoy, después de 4 años, tengo que decir que el comportamiento de las FARC fue absolutamente respetuoso, que esa mesa para la historia, donde se construyó el acuerdo que pone fin al conflicto, quedó sellada por la dignidad, por el respeto y en todo caso por el entendimiento en medio de las dificultades para alcanzar el acuerdo. Lo cual resulta verdaderamente admirable porque usted sí estuvo combatiendo a las FARC sobre el terreno. Ahora bien, ¿cómo cambió esa percepción de Iván Márquez, de todos los miembros de las FARC en este punto, cuando estamos a puertas de firmar ese acuerdo en la ciudad de Cartagena? ¿Les cree que van a cumplir con lo que les toca, con lo que precisamente ellos se comprometieron en ese acuerdo en Cuba? Erika, aquí yo haría una reflexión. Cuando se anunció la fase pública de esta negociación, se creó la expectativa de que desarrollaríamos un acuerdo para poner fin al conflicto en meses. Realmente nos tardamos 4 años para cumplir la tarea y cumplir esa misión. Y uno lo que podría decir es que, vistos esos 4 años en retrospectiva, fueron años útiles para la mesa de negociación, para crear un grado de madurez, de entendimiento y de discusión seria que permitiera concluir con el mejor acuerdo, pero al mismo tiempo para que los colombianos empezaran a contagiarse de la paz como una salida real que hoy estamos ofreciendo. Yo creo que hubiese sido muy difícil construir un acuerdo en meses y parar la guerra de manera súbita. Este proceso, de alguna manera, ya hace parte del patrimonio de los colombianos y por eso el día del plebiscito va a ser tan importante para que se tome la decisión, la más importante en materia política de nuestras vidas. ¿Eso se puede traducir en que usted les cree que van a cumplir? Pues yo francamente creo que el acuerdo es una construcción que permite en todo caso una expresión de voluntades que serán verificadas. Y es un acuerdo tan sólido y tan serio y con tantos mecanismos de verificación para su implementación que más allá de si uno cree o no, lo que hay es que ir verificando que tanto las FARC como el gobierno cumplamos lo acordado. Bueno, yo quiero aprovechar al general Óscar Naranjo, que como todos sabemos es un experto en temas de seguridad, para que profundicemos, general, si le parece bien, justamente en esos temas que causan alguna inquietud entre los colombianos que están pensando frente a ese 2 de octubre, cómo debe ser mi voto. Frente a la dejación de las armas, el compromiso de la FARC es entregar hasta la última de sus armas. Hay una serie de mecanismos ya establecidos. ¿Cómo se va a garantizar que esto realmente ocurra y que no haya guerrilleros de la FARC que de manera clandestina le hagan conejo al compromiso con sus propios jefes, con sus propios comandantes y terminen escondiendo las armas y se me ocurre, no sé, vendiéndolas a otros grupos armados ilegales, el ELN o las BACRIM? Erika, yo creo que es muy importante que los colombianos conozcan de primera mano esta realidad. En los acuerdos de paz que se han alcanzado en los últimos 30 años, no hay un acuerdo más completo, construyendo protocolos para la dejación de las armas y para hacer verificable y creíble que el cese al fuego bilateral y definitivo sea una realidad. Y por eso ese acuerdo realmente recurrió a la máxima instancia, a la que más experiencia tiene, a la más robusta para ejercer ese liderazgo en materia de dejación y de cese al fuego, que es Naciones Unidas.
Y lo hizo además con un modelo muy creativo, un sistema tripartito, donde están las FARC, están las Fuerzas Armadas y está el componente internacional liderado por la ONU con componentes de países de la CELAC. Pero además ese acuerdo está acompañado de por lo menos 30 protocolos que son una garantía y describen paso a paso cada una de las tareas que hay que cumplir para que en los 180 días previstos los colombianos tengamos la certeza de que no solamente terminó la guerra, sino de que las armas que están hoy en poder de las FARC serán recibidas por ese componente internacional y dejarán de servir a la guerra y al conflicto. ¿Sabemos cuántas armas tiene la FARC, general? ¿Y cuándo debería conocerse esa información que, supongo, dentro de estos mecanismos claramente establecidos de verificación, la FARC tendrán que entregar directamente a Naciones Unidas? Sí, está previsto que unos días después del acuerdo, de la firma del acuerdo, de la firma formal del acuerdo, las FARC entregarán los inventarios de esas armas y habrá un proceso de verificación para certificar que la totalidad de esas armas realmente sean llevadas a las zonas veredales transitorias de normalización y luego recibidas por el componente internacional y particularmente por Naciones Unidas. Y uno lo que podría decirle a los colombianos es lo siguiente: tantos años de conflicto permitió que el Estado desarrollara unas capacidades de inteligencia, yo diría, las más competentes del hemisferio para combatir este fenómeno, y la inteligencia militar, la inteligencia en poder del Estado es garantía suficiente para ser estimativos, que en todo caso no serán exactos y que en todo caso, para decirlo con toda franqueza, pues también hemos previsto algunas de esas armas quedarán seguramente escondidas. Uno no puede ser ingenuo, claro, y hay que obrar con todo realismo y saber que algunas de esas armas seguramente no se entregarán, y también hay que estar preparados, hay que decirlo anticipadamente. No hay ningún proceso en el mundo donde la totalidad, el universo total de guerrilleros haya quedado cobijado y sometido a los acuerdos pactados, y algunos de ellos se deslizarán a otras formas de criminalidad o simplemente pues no se presentarán. Precisamente en relación con el tema del narcotráfico y otros fenómenos de violencia que han estado históricamente asociados a las FARC, muchos analistas, hablando también de inteligencia, ya han detectado que grupos que no son las FARC se están moviendo hacia ciertas zonas para tratar, para intentar copar esos espacios que históricamente han pertenecido a los distintos frentes de la FARC en el país. ¿Cómo garantizar que esto no ocurra y que no se repita un escenario de que se va un grupo armado ilegal y llega otro a seguir manejando, entre otras cosas, el negocio del narcotráfico, las extorsiones, los secuestros? Sí, el punto de partida aquí es el siguiente. Probablemente uno de los elementos más valiosos del acuerdo fue haber incluido tema de la solución al problema de las drogas, y como parte de ese acuerdo haber logrado una manifestación de voluntad directa, categórica y expresa de las FARC, que literalmente dice en el acuerdo romperán cualquier vínculo que tengan o hayan tenido con el narcotráfico, y que por otro lado, en cuanto les sea posible, ya como reincorporados a la vida civil, contribuirán de manera efectiva y de distintas maneras para superar particularmente el tema de los cultivos ilícitos. Es decir, uno lo primero que tendría que valorar es que ya en un país sin conflicto, la posibilidad de que el Estado llegue de manera integral, permanente a esos territorios, para evitar la siembra y la resiembra de arbustos de coca, para controlar economías criminales, se va a ver enormemente fortalecida esa capacidad, porque ya no hay conflicto, ya esa intervención no es esporádica y de intervención únicamente policial o militar, sino que es una intervención permanente, acompañada integralmente de otras agencias del Estado. Pero eso tendría que estar dándose ya en este momento, teniendo en cuenta que ya se están produciendo estos desplazamientos. La FARC se está moviendo hacia sus zonas de concentración y el ELN dice, yo voy a esos puntos donde las FARC dejan, y que además siguen en este momento con los cultivos. Y la segunda parte de esta respuesta es justamente esa, Erika. Ya el señor presidente de la República lo dijo desde la Macarena hace unos pocos días. El gobierno, a través de la fuerza pública, militares y policías, han venido preparando justamente lo que podría uno llamar el plan de copamiento de esos espacios que abandonarían las FARC, para que la presencia efectiva del Estado empiece realmente a controlar, con una lógica protectiva de la población y de control territorial, esas zonas que han padecido el conflicto. Evidentemente aquí lo que habría que señalar es lo siguiente: la capacidad
que uno podría llamar excedente de la fuerza pública, que ha estado empeñada en combatir las FARC, queda ahora liberada para tener foco en el crimen organizado y neutralizar a quienes quieran persistir en este negocio ilícito. En ese sentido, general, usted lo acaba de decir, las FARC se comprometieron a renunciar al negocio ilícito, al negocio del narcotráfico. También lo han hecho, por ejemplo, en todo el tema de los procesos de desminado en distintas regiones del país. Los hemos visto en esta dinámica. Se espera que entreguen, por ejemplo, coordenadas exactas de localización de los cultivos ilícitos, rutas del narcotráfico y otra información sensible en torno al negocio ilícito. Yo creo que el telón de fondo, digamos, de esa criminalidad, de esas economías delictuales, será develando, digamos, será viendo de manera más nítida por parte del Estado una vez que se paralice la confrontación armada y que pongamos fin a la guerra. Y uno cuando mira el acuerdo, Erika, lo que ve es que queda una institucionalidad tremendamente fortalecida para luchar contra el crimen organizado. Llama la atención cuando hemos mostrado estos acuerdos a expertos internacionales. A mí particularmente me dijeron en Washington varios de ellos, oiga, general, sorprendente que un acuerdo con la guerrilla, en ese acuerdo haya puntos donde se pida judicialización efectiva contra el crimen organizado. Haya acuerdos para fortalecer la persecución de activos y de finanzas ilícitas. Haya acuerdo para que se asegure el monopolio de las armas por parte del Estado. Y haya acuerdo para combatir integralmente y con un enfoque multidimensional el delito en esos territorios. Entonces, hay que creer en esa voluntad de la FARC de renunciar al negocio ilícito, pero retomando sus palabras, por lo menos el grueso de los combatientes, aunque quedarán rezados, se está previsto que algunos decidan, no, yo no me desmovilizo, no entrego las armas, no hago la dejación de las mismas, me quedo, como ya en su momento lo anunció el Frente Primero de la FARC, dedicado a un negocio que es absolutamente lucrativo, usted lo sabe, el narcotráfico. Sí, aquí habría que valorar lo siguiente, Eric. Las FARC tiene 52 años de existencia y ha demostrado a lo largo de esas décadas tener un sistema de mando y control muy férreo. Y, digamos, lo digo más por mi vida pasada y lo que supe de ellas. Yo estimo que habrá personas de las FARC, guerrilleros de las FARC, que no se incorporen al acuerdo, pero dudo mucho que estructuras completas no se incorporen al acuerdo. Es más, hemos recibido información directamente por parte de los negociadores de las FARC que aprovechando la conferencia guerrillera, donde ellos someterán el acuerdo para, a su guerrillerada, así llamada por ellos, para disolver el aparato armado de las FARC y terminar la confrontación, es muy probable que esa situación que se ha mencionado con el Frente Primero se pueda revertir. Pero en todo caso no podemos ser ingenuos. Habrá guerrilleros que quedarán por fuera del acuerdo. Y los llamados FARCRIM, como ya muchas personas lo están llamando. Yo no creo que haya lugar a una FARCRIM. Yo creo, francamente, que hoy toda esa delincuencia organizada, todas esas bandas criminales deben estárselo pensando. Ya, digamos, hay señales que nos llevan a concluir que saben bien ellos que no tienen sino dos caminos, o someterse a la ley o enfrentar a un Estado que queda fortalecido para neutralizarlos en esos territorios. Hay otra preocupación entre los colombianos y es el tema relacionado con la seguridad ciudadana. Hay muchos que siempre han visto que el conflicto se ha dado en las zonas rurales del país y estiman que ahora que se va a producir una desmovilización de un número tan significativo de combatientes, muchos digan, yo no sé hacer otra cosa que empuñar un fusil, que adelantar una extorsión, que realizar un secuestro, y las ciudades se llenen de unos enormes focos de inseguridad. Usted que analiza o que ha analizado a lo largo de toda su vida como policía y ahora también sabemos que lo hace por su aporte a la mesa de negociación que fue clave en estos temas de seguridad, ¿eso está previsto? ¿Son unos temores infundados o realmente puede pasar? Erika, muy importante esa pregunta. Primero, en el acuerdo, digamos, tuvimos el cuidado y la precaución y la cautela para asegurarnos que los términos de la reincorporación a los miembros de las FARC fuera la reincorporación más ordenada, sostenida y sostenible posible. Y eso significó haber estudiado lecciones del pasado con otras desmovilizaciones que terminaron en diásporas delincuenciales en ciudades. Aquí lo que está previsto realmente es un sistema muy ordenado, donde incluso recibiendo las críticas de ciudadanos que sienten que puede haber una cierta injusticia cuando a un guerrillero se le garantiza por 24 meses el 90% de un salario mínimo para su manutención. La verdad es que ese costo
comparado con el riesgo de no darles nada y empujarlos a la delincuencia sería muy alto. Entonces uno diría, la reincorporación está prevista de manera ordenada, sistemática y sostenible en el tiempo. Pero por otro lado, y lo más importante, instituciones como la Policía Nacional que se vieron enfrentadas a un conflicto armado y que tuvieron que emplear buena parte de su energía en el área rural, en el frente del conflicto, de esa confrontación armada con las guerrillas, va a ser una policía que hoy tendrá toda su energía concentrada, particularmente contra el crimen organizado y la inseguridad ciudadana. Yo creo que aquí hay un alivio para esas instituciones en relación con su identidad, con su misionalidad y con la necesidad de superar los problemas del día a día de los ciudadanos. ¿Cómo articular los esfuerzos justamente de nuestra fuerza pública, una fuerza pública cada vez más fuerte, más sólida? Estamos hablando de ejército, de armada y demás, pero principalmente de la Policía Nacional, con también esfuerzos de las entidades territoriales, de los alcaldes, de los gobernadores, para eso, para garantizar más seguridad a los colombianos. Ya me lo responde en un minuto. Estamos en el espacio de Pregunta Llame. Vamos a ver los mensajes y volvemos. El general Óscar Naranjo, negociador del gobierno en el proceso de paz con la FARC, y habíamos quedado, general, en una pregunta que es importante. Muchos alcaldes, muchos gobernadores, autoridades de nuestras entidades territoriales están preguntándose, ¿y yo cómo voy a poder colaborar desde la perspectiva de seguridad? Porque la situación está compleja en Cali, está compleja en Barranquilla, en Medellín, y se preguntan, ¿será que se enreda más ahora que los desmovilizados terminen sus procesos de dejación de armas y lleguen a las ciudades, los que decidan irse a las ciudades, porque se espera que la mayoría se quede en el campo? ¿Cómo trabajar conjuntamente? Sí. Erika, en un país en conflicto, el orden público es el fin que persiguen. Controlar ese orden público es el fin de las autoridades. En un país sin conflicto, el fin es la convivencia y la seguridad. Y por lo tanto, si cambia ese paradigma, lo que vamos a ver es que la seguridad va a estar mucho más estrechamente ligada a la cotidianidad del ciudadano y al poder local, a alcaldes, gobernadores. Y al final también la seguridad va a ser el producto de una lógica de convivencia entre los colombianos que ya sin un país en guerra, esa lógica terminará imponiéndose. Yo estoy seguro que este acuerdo realmente lo que hace es fortalecer esa institucionalidad para que la convivencia se convierta en el centro de su actuación. General Naranjo, yo sé que su corazón es verde. ¿Qué va a pasar con nuestra Policía Nacional, con la policía de los colombianos en esta etapa? Porque directamente la policía es la que va a tener que enfrentar esas situaciones, porque es que ni siquiera es un tema delictivo, es un tema de convivencia. A partir del nuevo código que además vamos a estrenar el próximo año, ¿cómo va la policía a responder a este enorme desafío? ¿Cómo lo ve usted? Erika, un par de mensajes, si me permite. Uno, a mis compañeros de la policía y a sus familias, para decirles que la imagen que había cuando comenzó este proceso, que se veía en el espejo de los procesos de Centroamérica, donde las policías se disolvían como resultado de los acuerdos, es una visión, una imaginación que para nada quedó en este acuerdo. La Policía Nacional no solamente termina intacta, sino además fortalecida en misionalidades. Tanto así que, digamos, en el Acuerdo de Garantías de Seguridad se establece que al interior de la policía se fortalecerá un cuerpo élite para luchar contra el crimen organizado, y realmente esa es una sola de las señales que damos para decirle a mis compañeros policías en todos los grados que pueden estar tranquilos que la Policía Nacional, después del acuerdo, lo que queda es vigorizada y fortalecida. Y en segundo lugar, creo que la policía tiene un enorme reto y desafío, y es, a partir de un país sin conflicto, acercarse a los ciudadanos, y acercarse para ganar confianza, basado primero en su nivel de integridad, en su nivel profesional y en su capacidad para producir resultados. Creo que un país sin conflicto permite que esa institución ya no tenga que vivir detrás de las trincheras, ya no tenga que estar viviendo en estaciones blindadas como lo estábamos haciendo en medio de este conflicto, sino que salga a ganarse las calles y los campos y a los ciudadanos en una situación donde realmente el sello sea el respeto por la convivencia. General, algunos de esos altos oficiales ya retirados o incluso dentro de la misma institución cuestionaron que usted
haya formado parte de esa mesa al principio o incluso en medio del proceso, en los momentos más adversos, más difíciles, hayan dicho, general Naranjo, usted nos está traicionando? No, nunca lo sentí así, al revés, digamos. Creo que hubo toda la confianza y además todo el respeto y además, debo decirlo también, toda la independencia para que yo obrara como plenipotenciario, en el entendido de que yo no era un representante corporativo de la policía en la mesa, yo era un plenipotenciario del gobierno para hablar de todos los temas, pero a estas alturas debo decir que siempre me sentí respaldado tanto por la oficialidad en servicio activo como por los retirados. Seguramente la policía va a tener que fortalecer los esquemas de seguridad con la Dirección de Protección, a muchos miembros de la FARC, a muchos líderes de la FARC, ahora en esta nueva etapa en la que justamente van a hacer política. Entre otras cosas, ellos se desmovilizan, se desarman para hacer política, como han reclamado durante tantos años diferentes sectores del país. ¿Cómo garantizar que historias tan lamentables, tan dolorosas en la historia de nuestro país, a lo largo de los últimos años, como la de la Unión Patriótica, no se repitan? Erika, sobre esas lecciones aprendidas, muy dolorosas, llegamos a construir en el acuerdo un modelo que realmente pensamos debe ser garantía suficiente. Un modelo de naturaleza institucional, pero en su composición de naturaleza mixta. ¿Qué quiere decir eso? En la subdirección especializada que se crea en la Unidad Nacional de Protección, personas de la confianza de las FARC, entrenadas y seleccionadas, y además contractualmente vinculadas a esa subdirección, más funcionarios de la UNP, más enlaces de la policía, conformarán los esquemas de seguridad. Eso es lo que en el pasado dio resultados. Cuando yo hablo con personas como el senador Antonio Navarro, me dicen, mire, yo tengo los escoltas míos desde que me reintegré, los mantengo y ahí la relación entre policías y gente de mi confianza que venía del M-19 ha sido un modelo eficaz. Sobre ese modelo, digamos, perfeccionamos el mecanismo y creemos que debe ser garantía suficiente. Y aclaro lo siguiente, no se crea por esa vía una policía política, como se ha llegado a decir, no se arma a la guerrilla, como se ha llegado a decir. Esos hombres de confianza de las FARC serán sometidos a un entrenamiento, conformarán equipos institucionales y no serán las armas de la guerrilla las que se les dejarán para que protejan a sus líderes, serán las armas del Estado bajo control del Estado. Bueno, general Naranjo, preguntas cortas siguiendo el esquema de don Yamit, que luego me jala las orejas. Aquí están las preguntas cortas. General Naranjo, esto se resuelve el 2 de octubre. ¿Qué pasa si los colombianos votan no en el plebiscito? ¿Las FARC vuelven al monte, se rearman? Erika, tengo la convicción que un acuerdo que se construye para salvar vidas llevará a los colombianos a decir sí. Y por lo tanto, yo confío en ese deber ser. ¿Qué es más importante, la paz o la justicia? Una combinación de las dos. Tanta justicia que haga posible la paz y tanta paz que haga posible la aplicación de justicia. Con dosis de impunidad. ¿Nos toca tragarnos esos sapos? Depende que llame una impunidad. Si estamos hablando de un sistema de justicia transicional, que es el modelo que el mundo civilizado ha desarrollado para cerrar conflictos, uno tendría que llegar a pensar que esa justicia que integra verdad, justicia, reparación y no repetición, elimina y cierra esa dosis de impunidad. El futuro del general Óscar Naranjo, ¿la política o la familia? ¿Qué le dicen en la casa? No, la política de lejos y mi familia muy cerca. Es lo más importante, recuperar todo el tiempo perdido. Sí, debo decir que la ausencia ha sido larga, pero que tengo la fortuna de tener una familia que me ha acompañado desde la distancia ya por 40 años y la verdad estoy de regreso a mi hogar. La política de lejos y la familia muy cerca. ¿La satisfacción del deber cumplido? La misión se cumplió. Después de 4 años regresamos al país con un acuerdo que, como ha dicho el jefe negociador Humberto de la Calle, es el mejor acuerdo posible, pero además es un acuerdo que tiene el alcance de salvar vidas, de recuperar vidas y de reparar vidas que hoy están muy lastimadas por el conflicto. Y de modernizar claramente al país, porque eso es lo que toca. Claro, el acuerdo también crea un marco de oportunidades para profundizar la democracia, expandir la democracia y cerrar brechas de inequidad.
Pues ustedes han escuchado al general Óscar Naranjo, exdirector de la Policía Nacional, negociador de paz con el gobierno. Y la pregunta para todos ustedes, para todos los televidentes, en este espacio de preguntas, Yamid, ¿cree que las FARC van a cumplir con lo pactado en los temas que hemos conversado? General, dejación de armas, renuncia al narcotráfico y garantías de no repetición de sus crímenes. Las respuestas al final de la emisión central de CMI. General Naranjo, muchas gracias. Muchas gracias, Erika. Me encanta verla. Gracias. Ahora sí, ya nos vamos a la edición central de CMI.